Este discurso le sirve a la señora Chivite hoy como le sirvió en el 15 y supongo que, en fin, no sé si antes lo hacía, no sé. Yo sí, pero quiero decir, vamos a mirar más para atrás, a ver qué era lo que decía la señora Chivite en otros momentos. No es cierto, y desde este departamento se ha rebatido con datos, se ha rebatido con medidas concretas, reales, con planes, con una verdad que supera la ambición política y la visión política bastante corta, por cierto, de algunas y de algunos. Es que simplemente no es cierto. Es que simplemente se han empeñado en hacer ver que esta medida que contaba la señora Oroz, largamente debatida, largamente negociada en mesa sectorial. Siguieron ustedes el periplo de una negociación que entraba en vía muerta, que después se reactivaba, que finalmente se formalizó en un pacto firmado por todos los sindicatos de la mesa sectorial, salvo uno. Una medida como la de revertir las horas de docencia directa, que ha supuesto 5 millones y 136 contrataciones nuevas en infantil y primaria, 15 millones supondrá en secundaria. Para la contratación es directa la relación para la contratación de 351 o 52 docentes. A esto hay quien le llama recorte. Hay quien le llama recorte. Entonces, bueno, o sea, no es cierto que se esté dejando de atender a la diversidad en esta comunidad. Ningún dato sostiene esa teoría. Ninguno. Ninguno. No es cierto. No. No es cierto que el modelo decae 2 puntos, como no es cierto que cae 3 en la enseñanza pública. Es que son datos que a mí me gustaría saber. Digo, para la señora Chivite debe ser fácil, como lo es para su portavoz, que sale sin papeles a tribuna a decir lo que le viene en gana, sin dar nunca un número ni un dato real. Creo que es fácil. No es serio, pero debe ser muy fácil. A mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho trabajo, no a mí, a todo el personal de este departamento, recabar dato, leer dato, ordenar dato y ser fieles a la verdad y ser honestos. Eso cuesta. Es mucho más fácil ser de trazo grueso, ir a la ligera y hacerse un discurso y un relato que no se sostiene. No hay más que entrar en la Escuela Pública de Navarrabia.